Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sintonizar este conversatorio que hemos preparado entre el doctor Luis Roberto Piñero y yo para atender temas sobre el coronavirus, el COVID-19, que hemos notado que no han sido atendidos o no han sido elaborados con la profundidad que merece por parte del gobierno de Puerto Rico. Así que antes de comenzar, primero saludos, Luis Roberto. Estoy viendo que ya estás en cámara. Sí, saludos Juan, saludos a todos los que nos están viendo en este momento y que están tan interesados, ¿verdad?, de saber esta información de este proceso infeccioso que está atacando a todo el mundo y muy específicamente a nosotros aquí en Puerto Rico. Mira, Luis Roberto, antes de comenzar propiamente en el tema, quería iniciar presentándote. Los que te conocemos, pues sabemos que desde hace muchos años eres militante, líder del Partido Independentista Puertorriqueño, has sido candidato a distintas posiciones, tanto a representante en San Juan como también alcalde en la ciudad capital. Actualmente eres mi compañero de papeleta como candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Independentista Puertorriqueño, pero eres doctor en medicina, eres pediatra de profesión y además de que por muchos años te has dedicado a esa faceta de tu vida en momentos en donde Puerto Rico ha necesitado, igualmente has tenido la voluntad de dar un paso al frente durante la campaña de desobediencia civil en Vieques por la salida de la Marina, entre otras cosas, además de lo que representaba políticamente ese abuso militar. También estaba el elemento salubrista, el elemento médico de los efectos de esas prácticas militares. Estuviste muy involucrado, fuiste a la cárcel, así que como muchos compañeros y compañeras que participaron de ese esfuerzo, diste un paso al frente y estuviste en la prisión federal junto a tantos otros. Y de la misma manera, tanto durante el huracán María como también ahora, con esta nueva epidemia que estamos enfrentando, este proceso que el país y el mundo entero está viviendo, has estado en la primera línea de defensa médica, ya no solo como parte de tu profesión, sino también como voluntario en muchos de los esfuerzos que se han hecho para combatir esta crisis. Así que yo quería aprovechar primero para poner en contexto que esta conversación surge siendo tú mi compañero de papeleta, candidato a comisionado residente por el Partido Independentista, pero también de tu experiencia vivida en estos tiempos, en estas varias semanas, como médico pediátrico, atendiendo precisamente lo que es esta pandemia que se está enfrentando a nivel global. Eso es así, muchas gracias por la presentación, Juan. Ese interés que llevo a través de los años de adentrarme en todo el aspecto salubrista de Puerto Rico. Por mucho tiempo estuve en el municipio de San Juan, yo he ejercido la pediatría en una gran cantidad de municipios en Puerto Rico, conozco muy de cerca el sistema de salud, tanto el antiguo, que me tocó vivirlo en un momento dado, como todo lo que ocurrió, los cambios en la medicina y en la práctica de la medicina después del 2000 y desde que empezó la mal llamada reforma de salud. Ese interés que he tenido a través del tiempo también me llevó a hacer una maestría en administración de empresas con una concentración en organizaciones de salud. Y es por eso es que siempre he estado al tanto no solamente del aspecto clínico, sino del aspecto salubrista a nivel general, de lo que debe ser la salud pública para Puerto Rico y cómo es el mejor manejo para tenerlo en unas situaciones, nunca pensamos como esta, pero definitivamente situaciones de importancia y de emergencia para el país. Típicamente nos hemos concentrado cuando trabajamos en los casos de los huracanes, ¿verdad? Siempre tenemos un plan de trabajo, ya sabemos que eso viene. Estuve dando la batalla cuando tuvimos la situación de la influenza. A través de ya estas 2 décadas, más de 2 décadas de la práctica de la pediatría, en múltiples ocasiones hemos tenido esas situaciones con el dengue en Puerto Rico, que el dengue siempre está aquí, pero nunca habíamos tenido un ataque tan frontal como lo que estamos viviendo hoy en día, y por eso es tan importante. En los días previos a que se evidenciara ya lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, antes de que empezara el toque de queda, digamos que si podemos tomar como fecha el día 12 o 13 de marzo, ya
este servidor había estado en distintos programas televisivos y radiales denunciando la falta de acción de parte del gobierno ante lo que evidentemente se nos venía encima. Inclusive en un programa televisivo llegué a exigir la renuncia en enero del ya exsecretario de Salud, y es que era tan y tan obvio que no se estaba haciendo nada, que aquello pues era un cuestionamiento terrible, porque uno tiene que planificar para lo peor. Y eso es lo más importante. Si nosotros tenemos una buena planificación para las cosas más terribles que puedan ocurrir, pues cuando ocurren, si es que ocurren, porque uno siempre espera lo mejor, si es que ocurren, pues no nos cogen desprevenidos y ya podemos tener una mejor respuesta desde el inicio para atacar ese golpe. Con los huracanes nos facilita un poco, si se puede llamar de esa manera, porque ya sabemos por dónde vienen y nuestra experiencia a través de los años nos permite ya cuantificar, mira, faltan tantos días, en tantas horas, así es como lo esperamos, resguárdense, tomen estas precauciones. No así con esta pandemia que estamos viviendo, donde realmente sabíamos que iba a llegar, pero no sabíamos en qué momento íbamos a tener ese contacto inicial y cuán rápido se iba a estar moviendo. Lamentablemente ya la tenemos aquí y se está esparciendo de una manera sumamente rápida. Los hospitales en Puerto Rico, en su inmensa mayoría, han respondido de una manera acertada, trabajando arduamente. Los pisos, los wards, ¿verdad? Se han disminuido la cantidad de pacientes que se tienen tradicionalmente. Se ha ido haciendo espacio poco a poco para cuando venga esa hora. Esos pacientes que ya estaban mejor manejados y que no tenían unas condiciones graves, pues ya están en su casa. Afortunadamente están bien, pero hemos ido creando ese espacio para ese momento. Las salas de emergencia también han hecho sus ajustes. Lo que ha faltado realmente, y hay que decirlo, es un organigrama correcto de parte del gobierno para atender esas situaciones. Y eso es lo que vamos a estar tocando en algunas de las preguntas que vamos a estar contestando en el día de hoy. Así es. Mira, pues yo quiero comenzar, Luis Roberto, porque hace apenas un par de horas, finalmente, salió después de media mañana el informe estadístico con respecto a cómo nos encontramos en cuanto a las pruebas y los diagnósticos del COVID-19. Y los números básicamente son los siguientes, y quisiera una reacción tuya sobre el particular. Se han realizado 4.591 pruebas, de las cuales 475 han dado positivo, de las cuales 20 han sido personas que han fallecido, fatalidades de este proceso y de esta pandemia. Todavía quedan 1.039 pruebas pendientes por saber su resultado, pero que hay 3.073 pruebas negativas. Y yo creo que aquí el primer tema que me gustaría a ti que reaccione, en primer lugar, el tema estadístico. ¿Cómo nos encontramos hoy y cómo eso puede pintar un escenario de cara al futuro? Y el segundo tema, el tema de la importancia de las pruebas, porque creo que están unidos. O sea, la importancia de realizar las pruebas no es un capricho, es porque con eso podemos medir y atender la crisis. Eso es correcto, Juan. Mira, todavía tenemos que decir que aunque se han realizado más de 4.000 pruebas, eso es una muestra muy bajita para poder hacer una proyección correcta en Puerto Rico. Pero tomando los números que tenemos al presente, los pocos números que tenemos que decir que de la cantidad de positivos que hemos tenido, tener 20 muertos ya en Puerto Rico, que es terrible, ¿verdad? Eso es un 4% de mortalidad dentro de esos casos positivos. Es un número altísimo que tenemos que buscar la manera de bajarlo, porque si fuéramos a extrapolar eso al resto de la población, la cifra sería unos números altamente alarmantes, y que estoy convencido de que no vamos a llevar a esos números si hacemos las cosas como se tienen que hacer. Todavía hay que trabajar con ese porcentaje. 20 fatalidades dentro de los 3.073 o 75 casos, 475 casos positivos que hay hasta el día de hoy, pues es sumamente alto. Dentro de los casos positivos, que es la cifra que nos va a estar ayudando realmente a ver dónde estamos parados, tengo que mencionar
que es sumamente importante tener la mayor cantidad de pruebas, porque en la medida en que nosotros hagamos esa mayor cantidad de pruebas, la diferencia entre casos negativos y casos positivos se va a continuar ampliando. En el día de hoy tenemos un porcentaje de positivos en base a las pruebas que ya tenemos resultados. No estoy contando las pruebas que no han llegado todavía, en base a los que ya tenemos resultados, de un 13%. Un 13% también es un número muy alto y yo esperaría que en las próximas semanas, en la medida en que hagamos más pruebas, ese porcentaje vaya disminuyendo. Tengo que decir que ese porcentaje, como hemos estado realizando más muestras, ya ha venido bajando. Los primeros días teníamos 16%, llegamos a estar muy cerca de un 20% de positivo en base a la cantidad de pruebas que habíamos estado realizando, y ya llevamos cerca de unos 2-3 días que ese porcentaje lentamente por décimas ha ido bajando y hoy estamos ya en un 13% de casos positivos en base a los que se han realizado. Significativo. Pero rápidamente, Roberto, para un poco ubicar a la gente que nos está escuchando en términos de por ciento, primero, el propósito de esto, naturalmente, no es alarmar a la gente, pero pintarle un concepto lo que nosotros encontramos. Si este por ciento se mantuviera tal cual está, estamos hablando de fatalidades comparables con las fatalidades de María, que es el referente que tiene el país, que aunque es un número que, como tú señalas, es alto, si atendemos la crisis como debe ser atendida, no deberíamos llegar ahí, pero es importante que el país sepa que los números que tenemos hoy podría pintar un escenario. En el caso de María me parece que fueron 4.645 muertes reportadas. Eso es un número muy alto y naturalmente una persona que fallezca es demasiado, pero cuando se está atendiendo una pandemia de esta magnitud, pensar que podríamos estar en números comparables a María sería desastroso. Sí, y lamentablemente los números que nos refleja hoy en día es que estaríamos cerca de esa cifra. Eso es lo que queremos evitar y estoy convencido que si hacemos los ajustes que hace falta en el país, vamos a tener un número muy por debajo de los de María. Pero tristemente tengo que coincidir contigo que los números de hoy, de eso es lo que están hablando, una proyección hacia un número muy similar a lo de María. Ya sabemos lo que pasó en Puerto Rico durante esa época y el golpe emocional, social, todavía nos ha superado. Seguimos viviendo los efectos de María y nosotros tenemos que hacer mucho en llevar el mensaje a todos los rincones para tratar de disminuir esta cifra. El otro porcentaje importante es el concepto de la cantidad que estamos haciendo, y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Constantemente en las conferencias de prensa del gobierno están mencionando que Puerto Rico comenzó a tomar medidas en cuanto a lo que está ocurriendo antes que el resto de los Estados Unidos, que el resto de las jurisdicciones norteamericanas. Eso es cierto. Cuando te refieres a tomar medidas, te refieres particularmente a aislamiento social, toque de queda. Al toque de queda, al aislamiento social. Y es importante señalarlo porque si bien es cierto que nosotros fuimos una de las primeras jurisdicciones en empezar a hacer ese tipo de acción, hoy en día Puerto Rico es la última jurisdicción, es la más bajita en cuanto a la cantidad de pruebas que se han realizado en su territorio, en su extensión territorial. Es decir, si empezamos, entre comillas, vamos a llamarlo de eso porque no hay que ser mezquino, entre comillas, mejor que en otros lugares, ¿cómo es posible que hayamos permitido que después de 3 semanas todavía estemos últimos? Es decir, todos los demás lugares que empezaron a hacer medidas ya nos pasaron en la cantidad de pruebas y Puerto Rico no le dio importancia al hecho de hacer y realizar las pruebas, y por mucho tiempo la frase que escuchábamos era que las pruebas no curaban. No había que decirlo, sabemos que las pruebas no curan, pero las pruebas sí nos ayudan a atender el problema y a medir dónde es que estábamos fallando y dónde es que teníamos que apretar esas tuercas para que esto no continuara expandiéndose alrededor de toda la isla. Me gustaría que expliques un poco en el contexto de la prueba, lo de la curva y el efecto campana, porque es algo que se sigue repitiendo. Muchas personas tal vez no han comprendido la importancia de la realización de las pruebas de la mano con el toque de queda. Es lo que puede permitir el que podamos ir bajando esa curva. Creo que aquí el problema, por lo que tú explicas, es que hicimos el toque de queda, pero no se estaban haciendo las pruebas. Y en la medida en que no se están haciendo las pruebas, difícilmente podemos ver cómo está manejándose el tema de bajar esa curva cuando lleguemos al punto pico.
Mira, efectivamente, ¿a quién se le están haciendo las pruebas? Pues se le están haciendo a los pacientes que tienen una sintomatología y todavía, tengo que decirlo, hay unas limitaciones, hay que pedir permiso, es bien difícil poder realizar una serie de pruebas cuando públicamente nos están diciendo que se puede realizar a todo el mundo. No es tan fácil como nos están. En tu experiencia, disculpa, ¿verdad? Pero en tu experiencia, cuando tú dices que no están autorizando las pruebas, ¿cómo sería ese escenario? O sea, Mira, yo llego a un hospital, tengo síntomas, me revisa un médico, me analiza un médico. En la medida en que ha pasado el tiempo se ha ido liberando un poco más, pero te puedo decir el caso que, de dos pacientes pediátricos que tenían una sintomatología importante a nivel respiratoria, y hay que señalar que los síntomas en los pacientes pediátricos, en los niños y las niñas que tienen problemas respiratorios, no son similares a los de los adultos. Por lo tanto, es importante atender esa situación con prontitud porque no vamos a estar viendo las mismas cosas que se ve a nivel de adulto. Tuvimos dos casos en un hospital en uno de los hospitales donde yo laboro, donde se solicitó la autorización, se siguieron todos los requisitos, se pidió la autorización a la epidemióloga del hospital, se pidió la autorización a la dirección médica, todas esas partes se aprobaron. Cuando se llegó al departamento de salud, dijeron que no cumplía con los requisitos. Evidentemente y afortunadamente, tengo que decir, los pacientes mejoraron con el transcurso de los días, pudieron estar en una etapa donde ya estaban respiratoriamente sin ningún tipo de compromiso y pudimos darlos de alta con todas las restricciones a sus casas y el aislamiento preventivo. Pero nos quedará siempre la duda si en efecto tenían o no tenían el coronavirus, porque es muy fácil decir que si respondió o no lo tenía. Eso no necesariamente es así. Los estudios nos han dicho que la inmensa mayoría de las personas que están positivos a coronavirus no tienen ningún tipo de síntoma. Esa es la famosa frase asintomático que nos están diciendo constantemente el gobierno. Es que no padeces de tos, no has tenido fiebre, no tienes la molestia en la garganta, no tienes dolor de cabeza, vamos, que ni siquiera tienes malestar general. Que usted es, tristemente tengo que decirlo, es de los que sale a la farmacia, sales al supermercado, sales al banco a hacer las distintas agencias, pero como no sientes nada, piensas que no tienes el virus. Y la verdad es que todas las estadísticas nos indican que ahí es donde está concentrada la inmensa mayoría de los casos positivos. Por eso yo he hecho hincapié desde el día número 1 que tenemos que hacer más muestras porque hay que ir limitando el movimiento de esos pacientes, de esas personas que están sin síntomas, para que no salgan, no se expongan, porque son los que están en constante contacto con el resto de la población y continúa el contagio, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que trabajar. La curva, que era el tema que me estabas tocando, si estamos haciendo las pruebas sola y únicamente a los pacientes asintomáticos, por definición, por lógica básica, vamos a tener una mayor cantidad de personas con números positivos en base a los que estamos haciendo la prueba. Es decir, ya ese paciente tiene sintomatología, así que las probabilidades son más altas de que en efecto tengamos esos casos positivos. Lo importante aquí es que podemos abrir ese espacio para hacerle pruebas a una población mayor. A mí se me ocurre, por ejemplo, que de primera instancia tenemos que trabajar con todas las personas que trabajan en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque están yendo a los lugares, están trabajando con pacientes y si no tienen síntomas no saben si pueden ser ellos mismos el vector, es decir, el modo en que se transmite la enfermedad. Ya eso se hizo en varios países en Europa, especialmente los nórdicos. Finlandia fue uno donde muestreó a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, inclusive, y tengo que señalar, al tan importante servicio de limpieza de todos los centros de salud, porque sin ello no se puede hacer el trabajo adecuadamente. La transmisión puede ser, hemos hablado, muy rápida y se puede quedar en papeles, en áreas de metal, en la puerta, en distintas áreas. Así que es bien importante, por eso es la importancia de los guantes. Así que si muestreamos primero a todo el personal de salud, podemos determinar que ese personal que está trabajando definitivamente no está contaminado. Los que sí lo estén, los retiramos un tiempo
en lo que van mejorando, siempre y cuando, ¿verdad?, estén sin síntomas. Si está con síntomas, se atenderán para que vayan a sus casas y podemos trabajar con más tranquilidad ese personal con el resto de los pacientes que están. Ayer en una conferencia de prensa se mencionaba que querían hacerle las pruebas a los periodistas. La idea, evidentemente, es una idea que se tiene que atender adecuadamente, porque los periodistas están constantemente en la calle buscando esa noticia, yendo a las reuniones, a las conferencias de prensa y se están exponiendo. Es decir, en una conferencia de prensa, por definición, no es una crítica, es una realidad de lo que estamos viviendo. Hay más de 10 personas. Hay más de 10 personas en una zona muy pequeña y hay que tomar esas medidas con todo eso. Así que la forma para empezar a bajar esa curva tan drástica que tenemos, tan alta que tenemos, es empezar a abrir esas pruebas a toda la población, a la mayor cantidad de población que podamos, para así tener un número real de dónde estamos parados y cuánto es el porcentaje de contaminados en relación a la población. En la medida en que expandamos eso, mientras más pruebas se hagan, más negativos tengamos, podemos empezar a bajar esa curva y empezar a trabajar con una meseta, un plató, donde sepamos realmente dónde está la enfermedad, el virus en nuestra población y empezar a atenderlo de una manera más específica y dedicarnos a las zonas donde realmente estamos viendo que hay más casos. ¿Por qué menciono esto? Porque en la actualidad lo que estamos viendo es que la mayoría de los casos son número 1 en San Juan, número 2 en Bayamón, creo que después está Mayagüez. O sea, son zonas urbanas. ¿Y qué es lo típico de esas zonas urbanas? Que tienen más centros de salud, que hay más lugares, más personas que pueden realizar estas pruebas. Eso no necesariamente es la realidad que estamos viviendo en el país. Así que para poder tener una idea verdadera de lo que está ocurriendo, tenemos que hacer estas pruebas y llevar la prueba, realizarla a todos los rincones de Puerto Rico. En Maricao también hay que hacer pruebas. En el barrio Indiera de Maricao hay que hacer pruebas. Hay que llevarla a Las Piedras, hay que llevarla a distintas áreas donde típicamente no tenemos los valores en este momento. Pensar que en una extensión territorial como Utuado, que es la más amplia en Puerto Rico, no hay ningún caso reportado, lo único que me dice es que no están haciendo las pruebas ahí. Por definición, tiene que haber algún caso. Lo que pasa es que todavía no ha llegado. Así que esa es la importancia de nosotros realizar las pruebas y cómo es que tenemos que empezar a atender toda esta situación para acordonar esos lugares focales donde está la enfermedad más alta, los famosos hotspots, y empezar a trabajar con ellos. Pero mira, mencionaste el tema de pruebas para los que están en la primera línea de respuesta en salud. Mencionaste el caso incluso aquellos que están en el área de limpieza y salubridad, porque también están en contacto Son muy importantes con un ambiente contaminado. Yo he visto también que la gobernadora con el toque de queda se ha estado interviniendo y ha dado instrucciones para que la policía intervenga, incluso alcaldes que están pidiendo que se cierren sus fronteras y la policía municipal está teniendo en puntos de encuentro contacto directo con gente. Así que me parece a mí que también la Policía de Puerto Rico que están haciendo una función, no se les están haciendo las pruebas. En la medida en que tienen que interactuar con personas, cuando las detienen o cuando están en los puntos de cotejo, en aquellos lugares, sin entrar ya en la parte legal, que me parece a mí que los alcaldes están actuando en eso, más allá de sus facultades y de las facultades y derechos que tienen los ciudadanos. Pero más allá de eso, que tendrá su momento, su espacio para la discusión. Desde el punto de vista salubrista, no se están haciendo las pruebas a quienes están en primera fila, los que están en los supermercados, los que están dando servicios en las farmacias. Y me parece que en la medida en que eso no ocurra, aún cuando estemos en un toque de queda, cuando las personas salgan a buscar lo que son los mínimos, que son sus suministros alimentarios, sus suministros médicos, farmacéuticos, etcétera, van a estar expuestos también, igualmente que están las personas que dan ese servicio. Sí, la banca es otro de las áreas donde también están expuestos, que pues las personas están aprovechando. Recuerda que tuvimos un fin de mes y todo el mundo sabe lo que ocurre a fin de mes. La gente va a hacer su depósito, la gente va a empezar a hacer los pagos correspondientes. Es decir, estamos encerrados, pero las deudas continúan y hay que cumplir con esas deudas. Así que evidentemente ese sector de los bancos, las cooperativas, están expuestos y esas personas que están trabajando y que lo están haciendo, pues poniendo en riesgo
su propia salud, tienen que ser atendidos y deben también estar con la posibilidad de que se les realice unas pruebas. Tengo que señalar con los números que me habías mencionado un detalle que constantemente se deja a un lado, inclusive en las conferencias de prensa, y para mí es una preocupación mayor. Tiene que ver mucho con la organización de estas cifras. En varias ocasiones se le ha hecho la pregunta al gobierno, tanto a la gobernadora, que no aparece desde el 26 de marzo por ningún lugar, como al secretario de Salud, y es que ¿dónde están las muestras que se han realizado en San Juan? El municipio de San Juan ha dado informes de la cantidad de muestras que ha realizado y ha dado números de positivos. Al día de hoy no se sabe si esas cifras del municipio de San Juan están incluidas en los números que están en el Departamento de Salud. Mi observación hasta ahora es que no lo están. De la manera en que yo he estado siguiendo las dos cifras, tanto del municipio de San Juan como las cifras del Departamento de Salud, daría la impresión de que no están incluidas, pero esos casos están ahí. Esos casos las pruebas se están realizando, los casos positivos se están realizando. Y es importante que haya un solo ente en Puerto Rico que tenga la totalidad, que esté englobado el número y que no se quede la duda de que hay muchos cacicazgos por todo Puerto Rico realizando su propia estrategia, cuando en estos momentos lo que necesitamos es tener una coordinación, un organigrama, todo unificado para tener una mejor idea de cómo atacar la situación. Recuerda, el que está en San Juan va a moverse para Carolina, se va a mover para Bayamón, se va a mover para Guaynabo, se va a mover para Trujillo Alto, por no mencionar que se va a mover a otros lugares más extensos. Así que es importante que eso esté unificado y que solo tengamos un número al día y no distintas variaciones de porcentajes que podamos tener en distintos pueblos de la isla. Luis Roberto, nos queda poco tiempo, básicamente cerca de 10 minutos, y quiero tocar unos temas puntuales porque si bien es cierto, una vez realizamos las pruebas, que tiene que ser una prioridad para efectos estadísticos, para efectos de lo que es la estrategia que se dibuja al momento de reaccionar, una vez tú encuentras a base de esas pruebas personas que han dado positivo, tiene que haber un rastreo que no se está realizando. El rastreo tiene que ver con que si Luis Roberto Piñero dio positivo al COVID-19, debe haber un tracto de las personas, la comunidad de donde él viene, las personas con las que he tenido contacto. Eso no se está haciendo. ¿Cuál es la importancia de eso para beneficio de quienes nos están sintonizando? Sin duda alguna, el rastreo es una de las cosas más importantes que tenemos para poder atacar esto. Y desde el principio de toda esta pandemia en Puerto Rico, a mí me llama la atención de que en el siglo XIX, cuando la epidemia del cólera en Puerto Rico, todo el mundo sabía que la isla menos Morovis tenía casos de cólera. Esa frase que algunas personas no saben de dónde viene precisamente porque Morovis fue el único municipio en todo Puerto Rico donde no se reportó ningún caso de cólera. Por eso es que decimos la isla menos Morovis. Si en el siglo XIX... mejor rastreo en el siglo XIX que hoy. Si en el siglo XIX podíamos tener un seguimiento adecuado, ¿cómo es posible que en este momento el secretario de Salud pueda decirle a la gente que él no sabe cuántos pacientes están hospitalizados hoy con coronavirus en los distintos hospitales del país? Así es que es bien importante que se haga el muestreo. Se supone que ya empezó un equipo a hacerlo, pero no hemos visto resultados. O sea, ese equipo se supone que trabaje precisamente para decirles datos como ese. Hay tantos pacientes en este momento hospitalizados, hay tantos casos positivos que se enviaron a sus casas y que están, por los síntomas leves que tienen, se están manejando con aislamiento en sus casas. Tenemos que hacer las cosas de una manera distinta y hay que organizarse adecuadamente. No podemos decir que, ¿verdad? Betances, Ramón Emeterio Betances en el siglo XIX estaba haciendo un mejor trabajo de lo que hoy, con toda la tecnología y toda la ciencia, se está haciendo en Puerto Rico. Hay que atacar esto, el rastreo es importante y es la única manera de uno saber dónde están los grupos focales realmente. No es meramente decirnos tantos de tantos pueblos, hay que saber qué ha pasado con esos pacientes, si ya se le hizo una prueba secundaria que arroje que esté negativa. Nadie ha hablado de eso, nadie ha hablado de aquellos casos que dieron positivo y que después de 20 días se les realizó una segunda prueba y que ya dio negativo. O sea, tenemos las noticias bonitas, es decir, fulanito y sutanito ya se dieron de alta del hospital, ya están negativos y sobrevivieron al coronavirus y qué bueno, ¿verdad? Todos estamos muy alegres de esas noticias,
pero la verdad es que no sabemos ese rastreo que ha ocurrido a través de la isla y tenemos que empezar a trabajar con eso. Ya hay un equipo que se supone que esté atendiendo ese caso. Lo que queremos es ver los resultados de ese equipo para empezar a acordonar esas zonas y trabajar adecuadamente con estos pacientes. Mira, más allá de las pruebas y de la necesidad de hacer el rastreo, uno de los planteamientos que se ha hecho es que una vez se identifican las personas que han dado positivo, no damos abasto en nuestro sistema de salud para atender esos casos, para poder tener facilidades de aislamiento. He escuchado toda suerte de propuestas, como desde la utilización del centro de convenciones, la utilización incluso en algunos casos han propuesto el centro del Coliseo de Puerto Rico, lo cual eso es administrado por un ente privado, pero aún así me parece que es importante primero que el país conozca que eso es parte de la consecuencia del desmantelamiento de nuestro sistema público de salud durante la década del 90 bajo la gobernación del doctor Pedro Rosselló, y que la consecuencia de eso fue que los centros de diagnóstico y tratamiento que había en cada pueblo básicamente se vendió a precio de pescado abombado, perdimos una estructura hospitalaria importante. Ahora el planteamiento es, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué espacios son posibles para utilizarlos en momentos en donde vamos a tener una cantidad de pacientes que necesitamos tenerlos específicamente aislados sin afectar a aquellos pacientes que continúan yendo a los hospitales para buscar servicios? Aquí también tenemos pacientes con problemas cardíacos, con problemas pueden ser de azúcar, de tantas otras condiciones que no podemos asignar los hospitales para negarle servicios a otros pacientes que pueden ir con condiciones tratables que al mismo tiempo podrían resultar en una fatalidad si no se atienden. ¿Qué alternativas podría explorar el gobierno? Sin duda alguna, ese punto que traes de haber destruido nuestro sistema de salud, que era un sistema de salud ejemplar, fue modelo para otros países en el mundo. Ese sistema de salud donde teníamos centros primarios, es decir, había una sala de emergencia con clínicas en todos y cada uno de los municipios, y esos centros se dirigían, cuando tenían que llevar algún caso especial, se dirigía hasta un hospital subregional. Ese hospital subregional tenía todos los servicios. Nacimientos, partos, habían cirugía, se hospitalizaba, o sea, teníamos todos los servicios. Esos centros, si había algún caso que era más complejo, se llevaba a los famosos regionales, que eran áreas terciarias y que daban todos los servicios. Los conocemos hoy en día, está en Mayagüez, está el de Caguas, está el de Ponce y el de Bayamón. Así que esos lugares controlaban casi todo y se podía atender. Y aparte de eso, teníamos la joya de la corona, que sigue siendo nuestra joya, pero ahora como centro único, que era un hospital supraterciario donde atendía todas las situaciones. Esto se destruyó. Tan es así que en este momento, una zona, por darte un ejemplo, como el sureste de Puerto Rico, donde tenemos a Guayama, por decirlo así, cabecera de distrito. En toda esa zona, el Hospital Lafayette en Arroyo, cerrado. El Hospital Santa Rosa, cerrado. Solamente tenemos el antiguo Hospital de Área de Guayama, un subregional que ha sido privatizado. Evidentemente, ese hospital solamente no puede atender toda la población del distrito. Y tenemos que buscar la manera de empezar a retomar eso. La privatización nos ha afectado. Y ahora... caso de Bayamón, que se mencionó también. ¿Perdón? El caso de Bayamón, que se mencionó también. Mira, el Hospital Regional de Bayamón, que en el mundo académico de la medicina le llamamos URRA, Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnao, es un gran hospital. Es un centro que tenía de todo y que por razones políticas y económicas se ha ido dejando caer poco a poco. Hasta antes de María, prácticamente lo que había en ese hospital era un CDT glorificado con alguno que otro servicio. Muchos sectores de ese hospital, que es sumamente grande y que pudiese servir de ayuda en casos como el de hoy, si se arreglan las áreas, se trancaron. Después de María, nadie volvió a entrar por esas zonas. Así que cuando salió el anuncio público del gobierno diciendo que se iba a utilizar ese centro,
Y bueno, pues me imagino que que ya habrá pasado 2 semanas con una cuadrilla de personas reparando eso. Lo que vimos en las noticias evidenciaba que eso no había ocurrido y que alguien se lo mencionó y nadie había pasado por Urra para ver cómo estaba el hospital. Evidentemente, el hospital tiene el potencial de ser un gran centro para atender todos estos casos, pero no está en condiciones y todavía dicen que va a estar en pocos días. La verdad es que la parte que va a estar todavía es subóptima. Es decir, ese centro regional en Bayamón tiene un espacio mucho más amplio para poder atender esas áreas. Inclusive la zona de intensivos de ese hospital era ejemplar, con un área central que atendía tanto a la derecha como a la izquierda casos de intensivos, donde eso estaba en un momento dado lleno de ventiladores mecánicos. Hoy en día no tenemos ni uno ni lo otro, no tenemos los servicios, no tenemos los ventiladores, no tenemos las personas que estuvieron en un momento dado, y la única razón es porque el gobierno de Puerto Rico se empeñó en que eso había que privatizarlo y otorgárselo a alguien. Afortunadamente, por una cuestión que no tiene nada que ver con salud, sino con un pleito que estableció la familia que había donado esos terrenos, no se pudo vender porque hay un tranque donde eso tenía que ser un hospital público para la gente de Bayamón y las zonas alrededor. Y eso fue lo que detuvo. Sin duda alguna, tenemos espacios. Lo que yo no quiero ver, y no me gustaría, es la utilización de coliseos ni centros de convenciones. No podemos perder de perspectiva el sentido humano, el sentido de que son pacientes y no los debemos tener en cualquier lugar tirado. Necesitan también un poco de privacidad, necesitan también ese espacio donde puedan ser atendidos con un respeto y con la dignidad que se merece todo paciente. A mí me preocupa mucho lo que yo he visto en otros países cuando se utiliza este tipo de lugar. Y yo creo que Puerto Rico tiene los lugares, si los buscamos, y hay que repararlos para atender la inmensa mayoría de estos casos, y que lo que hay que hacer es que en vez de hacer una inversión económica para poner al centro de convenciones o al Coliseo de Puerto Rico en una situación donde pueda recibir estos pacientes, mire, hagamos esa inversión en otros centros que ya tenemos y que necesitan reparaciones. El cascarón ya está listo. Lo que necesitamos es arreglar esas áreas para recibir los pacientes. O sea, hay áreas hospitalarias incluso que tienen pisos administrativos que podrían fácilmente transformarse con una inversión menor en áreas de aislamiento, mientras que aquí se está contemplando incluso el alquiler de habitaciones de hotel. La inversión del pago de esas habitaciones de hotel está muy por encima de lo que sería una inversión para transformar esas áreas administrativas en áreas de servicio a pacientes. Por mencionarte lugares rápidos, ¿verdad? En el municipio de San Juan, que tiene un sistema de salud autónomo, está el CDT de Hoare, y ese centro, en la parte de arriba, están todas las oficinas administrativas de lo que es Salud San Juan. Eso no hace falta. La mayoría de las oficinas son burocráticas, que es de un escritorio a otro. Y ahí eso se había contemplado originalmente, en los planos originales del diseño, era para que fuera un piso como tal. En la parte de atrás también tiene espacio en el primer nivel para tener camas suficientes y hospitalizar. Esas áreas que tenemos en nuestro CDT, en distintas áreas de Puerto Rico, esos cubículos se pueden utilizar para tener camillas y se puede recibir pacientes ahí y trabajarlos. Yo sé que ya hay una idea donde los centros de diagnóstico y tratamiento de los municipios sean los que van recibiendo esos pacientes, pero no los podemos dejar sin los instrumentos. Es muy fácil desde San Juan, desde Fortaleza, hacer una conferencia de prensa y decir los CDT van a trabajar, cuando todos los que hemos trabajado en CDT en Puerto Rico sabemos que tradicionalmente no hay las herramientas adecuadas para trabajar los casos de siempre, los casos típicos, y necesitamos llevarle esas herramientas para que ellos puedan atender esos pacientes y puedan atenderlos con prontitud, diligencia y también con la rigurosidad que se necesitan, teniendo en consideración que son pacientes, son seres humanos, no es para estarlos tirando en cualquier esquina, y necesitamos tener todo este concepto porque queremos que la mayoría de los puertorriqueños podamos salir de todo este caos que estamos viviendo y poder decir, mira, se trabajó de una manera adecuada y que nuestros familiares que padecieron de esto están aquí con nosotros compartiendo estas próximas Navidades. Eso es lo que buscamos.
y no podemos estar hablando de números como si fuera algo totalmente desapegado del hecho de que esos números son personas de carne y hueso, y en muchas ocasiones son parientes nuestros estamos viviendo, o compañeros de trabajo, como me pasa en este momento, ¿verdad? Así que hay que seguir trabajando en esa área. Hay espacios. El sector privado tiene una responsabilidad también. Y hablamos de que ellos tomaron muchos de estos centros. Te puedo decir que el hospital de Utuado, que llegó a tener, está privatizado y que llegó a tener un piso donde se está hospitalizando por razones económicas, la administración de ese hospital solamente lo dedicó a clínicas y a sala de emergencia. Pues ahí tenemos un espacio que ha estado poco tiempo en desuso y que rápidamente lo pudiésemos poner al servicio de la región central de Puerto Rico. Y necesitamos empezar a hacer esas cosas, detallar en cada municipio dónde están los centros de salud, cómo están las condiciones y empezar a utilizarlos antes de empezar a hablar del centro de convenciones o del Coliseo de Puerto Rico. Bueno, mira, Luis Roberto, ya en esta parte final, porque queremos que esto sea el inicio de unas conversaciones que tendremos para beneficio de todo el público. Yo creo que es importante destacar, número uno, la importancia estadística tiene que responder a una política agresiva de pruebas que no se han estado haciendo ni se están haciendo. Así que es importante que, aunque ya han aumentado el nivel de la realización de pruebas, que sea de la manera más agresiva posible. Número dos, la importancia del rastreo. El rastreo es necesario una vez se da positivo, porque eso permite identificar a aquellas personas que pudieron haber estado en contacto y potencialmente son casos que son contagiados, son casos contagios y que se pueden atender con tiempo y al mismo tiempo evitar que contagien a otras personas. Número tres, el toque de queda se tiene que cumplir de manera, no porque lo diga la gobernadora, no porque tu tablilla sea par o impar, es porque lo que está en juego es la vida tuya y la de tu familia. Así que es importante que si tú no tienes que salir, ya sea para asuntos de salud o de buscar suministros alimentarios o para algún trámite económico, ¿verdad?, de cumplimiento de las obligaciones, no salga, quédese en su casa, porque así no se pone en riesgo. Olvídese ya del tema de la gobernadora o del toque de queda. Lo importante es la salud suya y de su familia. Además de eso, el tema de los espacios. En Puerto Rico tenemos los espacios hospitalarios, si se pueden rehabilitar y se pueden rehabilitar para poder atender a las personas de una manera humana y adecuada. Yo creo que eso es importantísimo, porque una de las cosas que es una salida fácil es decir, bueno, pues vamos a tener este gran espacio que es el centro de convenciones y ahí lo ponemos por montones. Y si fuera ese el caso último, bueno, pues en su momento se evalúa, pero yo creo que tenemos ahora mismo espacio suficiente para poder atender. Pero yo creo que le tengo que traer a un tema que es fundamental antes de terminar, que es el tema de la territorialidad. Todo esto que estamos haciéndolo dentro de unas graves limitaciones por nuestra condición territorial, sí, en donde no hemos podido traer recursos del extranjero, ya sea médicos, científicos, donde no hemos podido desarrollar industrias propias para poder enfrentar esta crisis, traer expertos en materia de salud y médico hospitalaria. Es decir, estamos como un apéndice de un gobierno, que es el de los Estados Unidos, cuyo sistema de salud es el peor ejemplo de cómo se debe atender el tema de la salud. Te quiero dejar estos últimos minutos para tu reflexión, porque además de médico eres candidato a comisionado residente y eso cae directamente en tu cancha. Mira, sin duda alguna, en Estados Unidos se ha hecho todo lo que no tiene que hacerse en una situación como esta. Ni siquiera ha habido una cuarentena a nivel de todos los estados. Se lo han permitido a cada estado cómo es que van a trabajar con cada asunto. Y cuando tú tienes una situación como esta y la seriedad que lleva, necesitas unificar todo. Te puedo decir, para que veamos cómo nos afecta todo lo que es el aspecto político, que hemos tenido problemas para hacer las pruebas, ¿verdad? Y se nos olvida que los valores que estamos teniendo hoy en día son de los casos de la cuarentena, por decirlo así, pasada. Es decir, los números que estamos viendo hoy son de los casos de las primeras 2 semanas. No hemos visto ninguno de los casos de hoy. ¿Por qué? Porque todavía se están teniendo que mandar muchos de las pruebas a Estados Unidos porque no se ha permitido que los laboratorios realicen la prueba aquí mismo en Puerto Rico.
Eso está bien limitado, de cuántos sí se puede y cuántos no. Y eso es por cuestión de permisos a quién se le puede comprar la prueba. No se le puede traer la prueba de la Organización Panamericana de la Salud, no se puede llamar a la Organización Mundial de la Salud, no podemos utilizar recursos de otros países que pudiesen haber llegado más rápido, porque todo esto tiene que venir con la aprobación de Estados Unidos, del FDA, y todo tiene que ser a nivel federal. Y eso nos limita a nosotros como pueblo tomar unas medidas que nos pudiesen estar beneficiando al día de hoy. Y así que nos sigue atrasando el aspecto político, todo lo que está ocurriendo. Cosas tan sencillas como poder controlar quién entra y quién no entra en nuestra isla, a nivel aéreo, a nivel de los mares. Ahora mismo tengo que decir que en lugares, estamos en Semana Santa y es típicamente en estas épocas la gente se va de playa. Los puertorriqueños, en su inmensa mayoría, lo que he visto, se han calmado, están tranquilos, están siguiendo las instrucciones, salvo una que otra excepción anecdótica, pero están llegando muchos barcos de otros lugares, muchos veleros pequeños, y se están metiendo en las aguas territoriales de Puerto Rico. Y no hay un control como tal, y la única manera en que nosotros podemos controlar nuestro espacio aéreo, nuestro espacio marítimo, es teniendo las herramientas que sola y únicamente la independencia de Puerto Rico nos puede otorgar. Hasta ese nivel. Todavía están llegando personas de los lugares focos, de Nueva York, de la Florida, llegan todos los días a Puerto Rico y salen a comprar al otro día. Como no hay rastreo, entran a Puerto Rico y al otro día están en el supermercado, al otro día están en la farmacia o están en el banco o están visitando a su abuelita y su abuelito que vinieron aquí, están preocupados. No hay un control y tristemente tenemos que decir que la razón por la cual Puerto Rico no puede controlar esos espacios es por una razón política, porque al ser una colonia no tenemos la facultad para controlar ni siquiera las cosas que ocurren en nuestra propia casa. Usted que me está viendo en este momento, imagínense que usted no puede decidir quién entra y quién no entra a su casa. Pues así mismo es. Eso es lo que está ocurriendo. En una situación como esta, tan grave, usted en su casa, que sí está siguiendo todas las indicaciones, tiene que dejar entrar a cualquier persona que quiera a su casa, porque usted no es el dueño y no puede determinar quién entra y quién no entra. Y como país no tenemos toque de queda porque están entrando y saliendo quien quiere y quien... Así es. Y quien como país no hay toque de queda. Y hay gente en este momento disfrutando de las bellezas de nuestro yunque en Puerto Rico. Apenas ayer veíamos una noticia donde el yunque estaba lleno. El yunque está controlado precisamente por los federales. O sea que a nivel de parques nacionales no hay ningún toque de queda. Siguen permitiendo la entrada de los turistas que vienen de distintas áreas del mundo entero. ¿Cómo es posible que nosotros estemos haciendo las cosas que tenemos que hacer y que por una cuestión colonial, donde no tenemos las herramientas para mandarnos en nuestra propia casa, sigamos permitiendo que entren otras personas y que están teniendo contacto en todos los lugares donde se va a trabajar? Es decir, estas personas tienen que ir a un supermercado a comprar algunas cosas o van a alguna farmacia a comprar algún artículo en un momento. Claro. Van a cambiar dinero, si son de otros países, a un banco. Están en contacto y están llegando de afuera y no hay un control real sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Sé que falta bien poquito, pero quiero traer el tema de los ventiladores mecánicos porque es sumamente importante. Hay unas personas, yo sé que el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer para adquirir más ventiladores mecánicos y eso es muy bueno, que se siga haciendo todas las gestiones. Necesitamos más ventiladores mecánicos, pero quiero que el pueblo sepa que los ventiladores mecánicos no van a solucionar el problema principal. Aquí tenemos que controlarlo cada cual en nuestra casa. Tenemos que tener esos ventiladores para los casos que están muy deteriorados y que necesita un respaldo, un apoyo con ventilación mecánica, que eso no es otra cosa que usted pueda recibir oxígeno directamente a los pulmones a través de un tubo que se le va a poner hasta la tráquea. O sea, eso es lo que implica estar conectado a un ventilador mecánico. Esos son importantes, pero el que lleguen 2.000, 3.000, 5.000 ventiladores mecánicos no va a detener lo que está ocurriendo. Lo que va a hacer, y es importante, es que esos casos que tenemos bien agresivos, bien malos, le demos una esperanza de vida mayor y nuestra ventana de triunfo pueda ser más grande. Queremos que eso ocurra.
pero no quisiera que la gente se recostara de ese lado, ¿verdad? Como típicamente ocurre, ay, es que por ahí vienen esos ventiladores, así que no hay problema. No, no. Tenemos que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, porque el hecho de que lleguen los ventiladores es importante, pero no podemos bajar la guardia y mucho menos empezar a salir por la calle simplemente porque nos han llegado algunos recursos más para atender esta situación. Muchas gracias, Luis Roberto. No te voy a tomar mucho más tiempo porque sé que te he interrumpido en algunas de tus labores, pero quiero agradecer a todos los que sintonizaron, te quiero agradecer a ti. La idea es que podamos tener esta conversación ante el pueblo de Puerto Rico y sobre todo, resumiendo nuevamente, insistir en las pruebas que no se están haciendo con la agilidad ni con la intensidad que hay que realizarlas. Número 2, el rastreo es fundamental, cosa que no se está realizando y que de esa manera podemos identificar mediante un plan que evite continuar el contagio y al mismo tiempo tratamiento adecuado que es necesario para los que sí están contagiados. Número 3, la utilización de espacios adecuados para poder colocar a la gente que requiera tratamiento en unos lugares que sean salubristas y en unos lugares en donde haya dignidad humana en el tratamiento. Y número 4, el hecho de que en Puerto Rico estamos enfrentando esto con las manos atadas de una condición territorial colonial que nos impide, porque estamos en el peor de todos los mundos, bajo un sistema político cuyo sistema de salud a su vez es el peor que ha visto el mundo. Los niveles de muertos en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, son alarmantes, son realmente indignantes por el fracaso de ese modelo de salud y al mismo tiempo el que nos ha impedido a nosotros en Puerto Rico poder buscar asistencia a nivel global. Creo que en el futuro vamos a tener, Luis Roberto, que tocar el tema del plan de salud al que aspiramos. María Luz de Santiago ya ha hecho varias intervenciones por medio de redes sociales, precisamente explicando, al igual que Denis Márquez, que trabajó en términos legislativos, el proyecto del Plan Nacional de Salud. Pero es importante continuar ¿verdad? Orientando al país que hay alternativas que le sirvan a la gente, y en momentos de crisis, en momentos de reflexión, el hecho de que estemos unidos en propósito no es que hemos renunciado a nuestra responsabilidad de fiscalizar y de señalar aquello que sí hay que hacer, porque los puertorriqueños merecen más y en estos momentos mucho más. Muchas gracias, Luis Roberto. Muchas gracias a ti por la oportunidad y estamos siempre para servirte a ti y a todo Puerto Rico. Vámonos. Hasta luego.